pregunta. Bueno, Pepe, ¿qué pasa? Que parece que hay un gafe porque se ha pasado del 2-1 al 1-2. Pues tú lo acabas de decir. Yo os hago, si queréis, muy claramente, bajo mi criterio, la lectura del partido. Yo digo, bajo mi criterio, ya lo comentábamos antes con mis colaboradores. En la primera parte hemos salido vivos, porque reconozco que la Puebla ha estado mucho mejor que nosotros. Sabíamos que ellos tenían un juego de hombres interiores importante, porque los hombres de banda se meten hacia adentro y le dan mucha continuidad, dejan los espacios laterales para las incorporaciones de sus hombres de banda, de los laterales. Y bueno, lo habíamos preparado, pero no hemos sido capaces de contrarrestarlo. Íbamos tarde a la presión, ellos se asociaban muy bien y nos han creado mucho peligro. El gol ha sido fruto de ello y alguna otra ocasión, y una parada de Toni. Pero bueno, hemos llegado con el 0-1, yo creo que hasta vivos, porque nos podían haber metido el 0-2 perfectamente. Y la segunda parte, pues lo de siempre, nos toca remar, vamos a tener el balón, vamos a ser nosotros tener más descaro, vamos a quitarnos los miedos, vamos ya perdiendo. Esto no es nuevo, es la tercera vez que nos pasa en casa y 2 veces más fuera. Y el equipo lo ha hecho, fruto de ello ha sido el gol del penalti, que no deja de ser ya la primera jugada que hacemos con un poquito de criterio de juego de bandas, con incorporación, un centro, y a partir de ahí pues se nos pone el partido bien con la expulsión. Entonces nosotros pues ya pasamos a ser dominadores, como habéis podido ver, con el campo abierto, con mucha gente por dentro para poder, porque ellos no nos podrían en ningún momento referenciar a todos, y sabíamos que cualquier acción iba a ser ocasión de gol, siempre y cuando estuviésemos bien en las vigilancias defensivas. Y la hemos tenido. Un partido que tenía que haber sido de 2-1 y sin embargo se ha convertido en un 1-2 muy cruel, porque bueno, de la nada otra vez, en tiempo de ninguna reacción, pues nos marcan el 1-2. Pero yo es lo mismo, no le puedo reprochar nada al equipo de la voluntad que ha puesto en hacer las cosas bien. Indudablemente esto hace daño y hace daño moralmente, pero hay que levantarse y seguir. El partido, ya digo, era de 2-1, lo habéis podido ver vosotros y lo vais a reflejar seguramente mañana en la prensa o en vuestros medios, pero la realidad es que se convierte en un 1-2 y seguimos estando con un punto abajo en la clasificación. Pero vaya, esta es la línea. Nosotros, ya digo, hoy era ese punto de inflexión, lo hemos conseguido y hay que ir a Rubí a conseguirlo. I Pepe, en aquestes últimes jugades, ha passat avui, ha passat el dia de Vilafranca, és una qüestió de mala sort o és una qüestió que hi ha alguna cosa més a treballar en aquests darrers minuts? Hemos trabajado mucho a nivel defensivo, las vigilancias, el ser contundentes atrás. Es que hoy la jugada, el día de Vilafranca quizás podía y corregir más cosas. Hoy la verdad es que ha sido una jugada increíble, de esas que dices, el balón va allí dividido, yo es que ni lo he visto por dónde ha entrado el balón. Nuestro portero se tira, hay un jugador nuestro y el balón pasa ahí y entra en la red llorando. Nosotros, sin embargo, ya habéis visto las ocasiones que hemos tenido, situaciones de tiro, corners, nos cuesta el gol, porque la más clara era la de Llobet, pero es que luego ha habido otra de Nacho, otra de Pedro. Tenido ocasiones, otra que también hay una dejada de Sasha también a Llobet, que se le queda el balón atrás. Me he contabilizado 5 como mínimo y acciones de 1 contra 1. Ha habido también otra jugada que es un 4 contra 4 que Toni golpea el largo y les pillamos 1 contra 1 y con toda la ventaja para Llobet, pero el balón se le queda atrás. Es que ahí está, no podemos decir otra cosa. Si nosotros hoy nos ponemos por delante, estoy convencido, es ponerse por delante, pero chicos, no estamos en esa situación todavía, no estamos en la situación y el fútbol está siendo muy cruel y nos está faltando el gol, porque hoy ya vuelvo a repetir lo mismo. Sí, al final analizas, nos fuera quedado el 1-1 y la sensación de que el equipo pues ha estado bien y es un punto y te vas con otra sensación, indudablemente que no la de la derrota, que creo que es muy cruel por lo que hemos hecho en la segunda parte, pero bueno, también hay que darle el mérito a la Paula de que en la primera parte ha estado mejor que nosotros. Pero de estos partidos hay 300.000 y al final son 2-1. Pepe,
M'agradaria que expliquessis quines conseqüències psicològiques pot tenir aquest final de partit, sobretot del moment i del mode que s'ha produït. Consecuencias psicológicas, pues que ahora estamos muy jodidos y mañana nos tenemos que levantar y seguir entrenando y trabajando bien y solucionando cosas para ir a Rubí a ganar. Es lo único que nos vale. Nosotros, el equipo, ya digo, no se le puede reprochar nada, si es que no se saca premio por lo que se trabaja y lo que se prepara y lo que se hace, y hoy ha sido una prueba de ello. Pero, porque yo me he visto muchos partidos de la Pobla, todos prácticamente, todos los que han jugado, y como hemos tenido a la Pobla al final ahí a merced de ganarles, no habían estado ellos en ningún otro partido, porque es un muy buen equipo, pero sin embargo, ya digo, no hemos sido capaces de meter ese 2-1 que lo hemos tenido. Quizá ahora lo mejor es que se juegan 3 días, no hay tiempo para pensar, y lo peor quizá también son los dos rivales contra los que hay que jugarse. Es igual, si hemos podido ganar a la Pobla, tenemos que ir a ganar a Rubí y tenemos que ganar a Europa. Al final el fútbol son dinámicas y esto va a cambiar, y al Prat le va a cambiar, seguro, porque tiene buenos jugadores, tenemos buen equipo y esto va a cambiar. Así es que estamos ahí abajo y ahora, pues claro, todo el mundo lo verá negro, el que lo quiera ver negro. Yo lo tengo claro que no lo voy a ver negro, porque no es mi obligación no verlo negro. Hoy hemos estado a punto de ganar y seguiremos trabajando para ganar. Y igual que ahora llevamos 6 semanas sin ganar, pues podemos aspirar a ganar 5 seguidas. Y aquí es lo que hay que pensar. ¿De acuerdo? Venga, gracias. Bueno, haz una valoración general del partido. ¿Qué te ha parecido? Creo que la primera parte fue nuestra. Hemos tenido varias situaciones claras para poder llevarnos el marcador un poquito más holgado. Hemos trabajado bastante bien, sobre todo en posesión de balón y en control del juego. Y creo que la segunda parte, bueno, un poco cambia la circunstancia del partido por la expulsión. Tal vez el penalti, sinceramente, te voy a decir claro, no lo veo claro y se coloca 1-1 y aún así nosotros nos volvemos a acomodar inclusive con 11 contra 11 para poder tener una primera situación de gol. Y al llegar con inferioridad nos costó porque bueno, obviamente le damos al Prat. El Prat es un equipo que trabaja bien en juego aéreo, trabaja bien en caídas y empezó a profundizar y nos está costando. Es cierto de que antes de que nosotros podamos marcar han tenido una situación muy clara, pero creo que fue prácticamente la única que nos pueden haber marcado para marcar la diferencia. ¿Temiste que con la expulsión el equipo se viniera abajo quizá y se podría perder el partido? No, ya te digo, excepto hasta la última situación que han tenido, que fue en los últimos minutos, que es la situación clara que tiene el Prat. Hasta el momento creo que lo teníamos bastante, defensivamente estábamos bastante bien ordenados y colocados. Si bien, bueno, el partido obviamente le da más impulso al Prat para llevar el peso del juego por tener un hombre de más, y creo que estuvimos fuertes físicamente y hemos podido marcar al final. Bueno, 3 puntos que hacen olvidar la última derrota en casa contra el Palamós. Sí, creo que es importante, sobre todo frente a un Prat que creo que no está en la posición que se merece, que creo que es un equipo que tiene que estar mucho más arriba, o tiene una planilla como para poder estar más arriba, y que bueno, nosotros nos viene bien, ¿no?, esta victoria para ir a Gabá con colaborar mucho más fuerte. Ha sido un partido que ha tenido un poco de todo. Para la Pobla, siendo un filial, se han sacado muchas lecciones, ¿no?, de cara a próximos partidos, porque hay muchas situaciones diferentes en el juego. ¿Me vuelves a repetir? Que ha sido un partido que ha tenido, pues lo que ha hecho, la primera parte de la Pobla, la segunda con las posiciones de penalti ha cambiado radicalmente, se ha acabado finalmente ganando con 10. Han pasado muchas cosas y para un filial como la Pobla con chavales jóvenes, entiendo que estos partidos valen el doble, ¿no?, para la aprendizaje. Sí, sobre todo para crecer como jugadores. Creo que el equipo estuvo bien en adaptarse a las situaciones del partido, ¿no?
principio cuando hemos quedado con 10 intentamos jugar de una manera, después hemos cambiado y el equipo lo ha seguido muy bien, ha tapado los espacios que nos estaba queriendo el Prat y la verdad compitió muy bien. Para el equipo, para nosotros la verdad es un partido muy positivo. Sí, también. Gracias. Gracias. Finaliza la rueda de